a grabar. Habíamos quedado cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Y habíamos quedado de ver un poco de simulación esta semana, que bueno, por problemas míos no tuvimos clase hasta hoy. Entonces, pues vamos a pasarlo, por lo menos la de animación para la clase que viene. No alcancé a terminarlo. Bueno, sí hice la prueba, pero no alcancé a preparar bien la clase. Entonces, al final vemos un poco cómo es la animación. Y, por favor, ¿usted qué opina de eso de Adobe Flash? ¿Qué? Ahora sí no entendí, mi querido Carlos. Bueno. Ok. Entonces, eh, ok, nada más para recordar un poquito. Habíamos visto 4 métodos para resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. El método de Euler, el método de Runge-Kutta, y bueno, todos los métodos que generalmente se ven en el curso, ¿no?, son métodos de Runge-Kutta. El método de orden 1 es método de Euler. El método de orden 2 se ve generalmente punto medio y el método de Heun. Y finalmente, este... ok. Dejen rápido, checo cambié mi password de Microsoft y se puso divertido el whiteboard. Me está exigiendo mi password. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Alguien me quiere contar? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? En lo que encuentran mi password. O ya todos están súper aburridos y dicen, ya, el diablo. Yo ya quiero que se acabe el semestre. ¿Ya quieren que se acabe el semestre? Sí, ya duró demasiado. Ok. A ver. Pero que no se acabe sin antes nos enseñes Machine Learning. Esa es la opción. En teoría no. No se va a acabar antes. Tenemos todavía 3 semanas, ¿no? Yo digo que ya cancelemos animación y vayamos luego a Machine Learning. Tanto así es lo que les interesa. Y una vez a inteligencia artificial. Ok. Eso Entonces, hace que le pagan mejor a los de Machine Learning que a los animadores. les pagan mejor a los de Machine Learning que a los de animadores. Depende de qué animaciones hagas. Estoy seguro que la gente de Pixar gana más dinero que cualquiera que esté haciendo Machine Learning. ¿O a qué se refieren? ¿No? ¿No creen eso? ¿Nadie quiere lo que acabo de decir? No, animación es una parte importante. No sé si es la parte más importante de física, pero es la parte en la que conecta la teoría con el experimento. Entonces, por eso, si no quieren ver animación, o sea, si no quieren que le dediquemos 1 o 2 clases a eso, nos podemos pasar directamente a Machine Learning el lunes. Pero sí necesitamos ver un poco de simulación porque es la que conecta la parte de física teórica con física experimental. Es la parte donde la física computacional conecta ambas ramas. Entonces, y esa sí es parte del temario. Y por lo menos es la parte en la que yo me dedico. Entonces, es bastante importante. Lleva siendo importante desde hace casi 100 años. Entonces, y muchísimas cosas de física computacional se hacen con simulación.
Entonces, esa sí no me la puedo brincar. La de animación sí me la puedo brincar. Si quieren, nada más subo los códigos y ya. Entonces, animación con TK Inter. En realidad lo pensaba ver con Matplotlib. Entonces, igual y podemos hacer una mezcla de ambos. Que veamos el lunes animación y ya a partir del martes nos pasamos a Machine Learning. ¿Sale? Para que no dejarlo vacío. Y pues por lo menos vean que se puedan hacer cosas divertidas con Funk Animation. Ahorita ponemos el código para que lo vean ejecutándose. Entonces, ya logré recuperar mi contraseña. Y ahora sí. Entonces, habíamos estado viendo los métodos RK1, el método hacia adelante de Euler, el método RK2, el método de Geun, el método también de segundo orden, el de punto medio, y finalmente vimos el método RK4, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Se me perdió el método RK4. Sí están viendo el pizarrón todos, ¿verdad? Sí, se ve el pizarrón. Acá está arriba. Este es el método RK4, ¿no? Entonces, estos son los métodos para resolver la ecuación diferencial de primer orden. Y en la última clase vimos el primer método para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, que era dividirla como dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Y vimos el método Euler simpléctico. Y finalmente vimos el método de Verlet, ¿sí se acuerdan? Entonces, para acabar la parte de simulación, y es lo que quería ver el día de hoy, sería cómo utilizar el método de Verlet, perdón, cómo utilizar el método RK4 dos veces. Entonces, hoy quería ver el método RK4 de segundo orden. Ok, entonces, rápidamente, el método de primer orden lo vamos a estar utilizando. Si se acuerdan que es para encontrar la primera integración de una ecuación diferencial, calculábamos 4 puntos y calculábamos la pendiente en esos 4 puntos de la derivada. Perdón, calculamos la pendiente de la derivada evaluada en 4 puntos alrededor del punto de interés y de esa manera obteníamos como una función, una mejor aproximación a la solución de la ecuación diferencial. Entonces, si queremos encontrar el método RK2, perdón, RK4 de segundo orden, pues vamos a tener que hacer dos integraciones del RK4. Entonces, la primera integración tendríamos que resolver la ecuación diferencial f igual a la derivada del momento respecto del tiempo. Y la segunda, sería mi primera, y mi segunda ecuación es que la velocidad es la derivada de la posición r. Y relacionábamos estas dos mediante la ecuación, y ya se fue alguien, P igual a m por b, ¿no? Entonces, la primera la vamos a calcular utilizando el método RK4 como P de I más 1 es igual a P de I más 1/6 de KP1 más 2KP2 más 2KP3 más KP4. Y bueno, estas Ks las vamos a calcular con esta. Entonces, KP1 pues es H por la fuerza evaluada en... Y aquí viene la pregunta,
la fuerza generalmente de qué va a ser función. ¿Alguien se acuerda? Vámonos rápido al código. Vamos a generarlo de nuevo. Entonces, vamos a hacerlo en 2 dimensiones, ¿vale? Vamos a tratar de generar... Se me olvida que no están viendo mi pantalla. Ok, entonces vamos a tratar de generar la gráfica que tenemos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la fuerza. La fuerza en general, ¿de qué va a ser función? En general, cualquier fuerza. ¿Alguien se acuerda? Chan, chan, chan. ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? Qué mal. Era posición, tiempo y momento, ¿no? En distancia. Posición, tiempo y momento. Muy bien. Entonces, la fuerza en general va a ser función de la posición, del momento, position, momento, y del tiempo, del time. Eso es generalmente de lo que va a ser función la fuerza. Entonces, vamos a hacer una fuerza sencilla. ¿Cuál es la fuerza más sencilla que se les ocurre? Por ejemplo, la pelota rebotando. Y ahorita la cambiamos. ¿O quieren resolver ya de una vez otra cosa que no sea la pelota? Vamos a hacer la pelota. Ok. ¿Qué les parece la fuerza gravitacional? Vamos a decir que nos regrese. Bien. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones, entonces vamos a tener f en y y f en x, ¿no? Entonces f en x va a ser 0 y f en y va a ser menos 9.81, ¿no? Kilogramos metros sobre segundo. Kilogramos metros sobre segundo, ¿no? Ok. Y entonces vamos a decirle que nos lo regrese como un vector fx, fy. ¿Vale? Y vamos a importar las librerías, ¿no? Import matplotlib as .pyplot as plt. ¿Vale? Entonces esta es mi fórmula más sencilla, ¿no? La forma más sencilla de hacer una fuerza. Y ahorita las vamos a poder cambiar para irla mejorando. Ok, entonces ya tengo mi fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a definir el método RK4? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos definido? Sí, no, quién sabe. Entonces, el método RK4 va a necesitar varias cosas, ¿no? Va a depender de varias cosas. Va a depender de, primero, la fuerza F. Luego va a depender de la posición, del momento y del tiempo. Time. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular K1. Y K1, ¿se acuerdan cuánto valía? Era simplemente... Se me olvidó la H. H por F de posición, momento y tiempo. ¿No? Este era simplemente el método de Euler.
Y luego viene el K2. El K2 era H por F de la posición, el momento, más K1 entre 2, más el tiempo, más H entre 2. Sí, ¿no? Luego viene K3, que es simplemente... Ay. Esto mismo, pero con K2. Y finalmente el K4, ¿no? Que es con H y con K3. Este es K4. Y vamos a pedir que nos regrese. Nos va a regresar el momento más un sexto de K1 más K2 más, perdón, más 2 por K2 más 2 por K3 más K4, ¿no? Hasta aquí no he hecho nada. Estoy repitiendo lo que vimos la última clase, ¿no? Y ya deben estar súper aburridos. Y ahora tengo que hacer la segunda integración, ¿no? RK4 por la posición. Vamos a ponerle R. Y RK4, pues en realidad va a ser prácticamente lo mismo que el RKP, con una diferencia importante. ¿Cuál era la derivada de... ¿Cuál era la derivada ¿Cuál era la ecuación diferencial de la posición? Perdón. La ecuación diferencial de la posición era esta, ¿no? Entonces, necesitamos a B la vamos a definir como el momento entre la masa, y el momento lo podemos calcular mediante ¿qué función? ¿Cuál va a ser la función que nos va a decir el momento? ¿Siguen por ahí o ya se durmieron? Ah, qué divertido. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? No me acuerdo, profe. Pero aquí estamos. ¿Ahí están? Ok. Entonces, vamos a necesitar otra función más, aparte del tiempo. La masa. Vamos a seguir todo en inglés. Entonces, necesito reescribir los Ks, ¿no? El K1 va a ser H, pero la derivada ahora va a ser RK4P. La derivada tiene que ser el momento, ¿no? A ver si me echa alguien. Sí, ya tiene casi un mes que vimos esto. Ok. Entonces, RK4 va a ser, necesitamos darle la fuerza, F, la posición, el momento, la masa y el tiempo. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, pues para calcular la velocidad, pues simplemente calculo el momento, ¿no? Utilizando el RK4 y pues no necesito hacerlo, ¿no? Porque ya lo tengo. Simplemente va a ser momento entre
masa. Ese va a ser mi K1, ¿no? Pero para calcular el K2 necesito el momento en la posición K más 1 y en el tiempo K más 1, ¿no? En el tiempo H necesito el posición del momento K1 entre 2 y el tiempo H entre 2. ¿Ok? Entonces, para calcular el momento en esa posición, necesito utilizar la función RK4P, que está arriba. Y ahí vamos a calcular la fuerza, posición, más K1 entre 2, coma momento, coma tiempo, más H entre 2, coma masa, coma H. Y todo eso lo tengo que dividir entre masa. ¿Ok? Y esto mismo lo tenemos que hacer 2 veces más. El K3 es con K2 y aquí es el K3, pero simplemente tiempo más H. Y ahora sí, con eso tenemos las dobles integraciones. Muy bien. Entonces todo este desmadre. ¿Qué pasó? ¿En FY no nos faltó multiplicar por la masa, profe? En FY no les faltó multiplicar por la masa. ¿Por qué? Ah, claro. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y ahí también justamente en esas líneas del medio tienes errores de tipeo. ¿Cuál? Escribiste posición, te falta una I en position. Ahí. Position. Y ya. Dejó de quejarse. Gracias, Brandon. Ok. Y entonces vamos a definir la función principal. ¿Vale? Y esta que me regresa un 0 por defecto. Y ¿se acuerdan cómo se hacía para definir una función principal? Y vamos a ver. Entonces, hasta ahorita no he hecho nada más que definir mis funciones, ¿no? Entonces, ahora sí hay que inicializar las cosas. Vamos a decir que vamos a tener una partícula. Una partícula con una posición ¿qué les parece? X0, Y0. ¿Dónde quieren que sea la posición inicial? Y de paso también el B0, BX0 y el BY0. ¿Qué posición inicial le damos, jóvenes? ¿0, 0? 0, 0. Y el BY0, el BX0 y el BY0. Vamos a darle el vector más sencillo, que se mueva a la derecha con 1 metro por segundo, ¿no?
La masa. ¿Qué masa le damos? Vamos a darle 10 kilos. Entonces, n vamos a hacer que es el número de pasos. ¿Cuántos pasos queremos? Vamos a darle unos 200. Y h vamos a darle una h chiquita, 0.1. Entonces, t, que va a ser el tiempo, va a ser np.range, que va a ser de 0 hasta n más 1 por h de h en h, ¿no? Entonces, es la forma más sencilla de definir el arreglo de t. Y va a ir desde 0 hasta n por h, ¿no? Aquí no hemos hecho nada extraordinario. Y ahora vamos a definir la posición. Vamos a definirlo como post para que no se sobrescriba con el de arriba. Y vamos a definirlo como np.ceros. Zeros. Y vamos a darle que tenga el shape. Entonces, de shape vamos a decir que sea de orden n más 1, 2. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a dar un n más chiquito. Y vamos a decirle que nos los imprima. ¿Qué está generando este arreglo? ¿Qué va a generar este arreglo, jóvenes? Pues me va a ir generando un arreglo vacío con la posición en X y en Y, ¿no? De la pelotita. Y lo mismo para el momento, ¿no? Feels like pos. Ok. Y asignamos la posición 0, esto, que sea igual a x0, y0. Y el momento 0 sea igual a bx0, by0. Entonces, ahorita, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Alguien se atreve a aventarse? ¿Nadie? Simplemente generamos el arreglo en donde vamos a guardar nuestras posiciones y nuestras velocidades, ¿no? Nuestros momentos. Y lo inicializamos con los valores iniciales. Entonces acá arriba son los valores iniciales de la partícula. Entonces este es el número de pasos y el tiempo de pasos de la simulación. Ya está el chat, ¿no? Puede ser. Ok. Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer un for i in range n. Vamos a ir iterando, ¿no? De hecho, iniciemos desde el segundo paso. 1, n de 1 en 1, ¿no?
Entonces, vamos a tener que calcular el momento en el orden y va a ser igual a RK4 posición y nos está pidiendo primero la fuerza, la función de la derivada, ¿no? Que esa pues es la fuerza que calculamos allá arriba. Como segundo nos está pidiendo la posición, que la tenemos en posición y le vamos a pasar el vector y, luego le vamos a pasar el vector de momento y, luego le vamos a pasar el tiempo pues es el TI, la masa pues es la masa y H pues es H, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer para la posición. Y coma, dos puntitos, pues va a ser RK4 de la posición, o sea, R, por la fuerza, y podemos copiar todo lo de arriba, ¿no? Tenemos una coma de más. Y pues ahorita nomás tenemos 3 pasos, ¿no? Entonces podemos decir que simplemente nos imprima la posición. Y de hecho, estrictamente hablando, no tenemos que calcular el momento, porque ahorita no lo vamos a usar. Sequence for a non-int of type float. Chan, chan, chan. ¿Dónde me está marcando ese error? Aquí. ¿Qué fue lo que salió mal? K1 es H por F posición, momento, tiempo, masa. Momento, tiempo, masa. Ah, ya. Problema fue este. Ahí está. Profe, ¿lo puede poner donde corrigió la parte, por favor? Ya, acá arriba. Se me olvidó pasarlo como un arreglo. Por eso estaba marcando como que le estoy regresando una secuencia. Gracias. Ok. Entonces, pues aquí hay algo que estuvo terriblemente mal. A ver, vamos a darle más pasos. Igual y es porque está muy cortito. No. Definitivamente algo raro está pasando. Ah, claro. No estoy llenando el momento. Sí necesito el momento. Qué tonto. No, pues aún así está súper mal. ¿Qué está pasando? Iniciamos en el 00. Vamos a volver a 2. Print. 1, 0. Y luego se volvió 0.9.81. Ah, claro. Esta es posición. No, aún así está mal. El momento es momento más 1.6 por K1 por K2 por K3.
Ajá. Hmm. Esto está raro. Ah, caray, ahora sí no encuentro el error. RKP 4, momento, masa. Ah, caray, ahora sí me hice bolas. ¿Por qué me está regresando 0 por 9.81? Ahora sí no lo encontré el error. ¿No lo ves, Brandon? No, también lo ando buscando. Sí, o sea, tiene sentido que la fuerza siempre sea menos 9.81. Lo que no tiene sentido (0,0) Ah, caray, ah, caray, ah, caray. Position, moment, time, más. Sí, está pasándole el momento mal. Posición, momento. Ah, claro. Ah, ya vi dónde está el error. Es el I más 1. Más 1. Y ahora sí está. Sí, claro, estaba pasando el momento 0 porque teníamos puros ceros en el momento. Pero estaba yo calculando, la fórmula es para el I más 1, no para el I. Ya. Y ahora sí tenemos. Muy bien. Entonces, ahora, en vez de imprimirlos, que es lo que estamos haciendo aquí, vamos a graficarlos. Entonces, plt.plot. Quiero graficar X y Y con líneas azules, ¿no? Entonces, los valores en X están guardados en la posición. Y le voy a pasar todo, pero solo le voy a pasar el índice 0. Y luego le quiero pasar la posición. Pero le quiero pasar todo el arreglo, pero con el índice 1. Y que nos lo imprima con una línea azul. ¿Vale? Y finalmente que nos lo muestre. plt.plot.show. Y... ok. ¿Está bien lo que graficó el programa? Pues sí, ¿no? Es un tiro parabólico
Si ustedes querían ver una cosa más parabólica, tendríamos que haberle dado una velocidad en X y una velocidad en Y más grande. ¿Qué velocidad en Y le ponemos? ¿Qué les parece si le ponemos que inicie con 50? 10.50, ¿vale? Y aún así fue chiquitito. Mm, 200. Me quedé pensando si hay algo que no está bien aquí. No, es que la fuerza no es 9.81 por la masa. La fuerza es... No, la fuerza simplemente es G, ¿no? Mm, Porque si no la fuerza de... No, G es la aceleración, es M por A. Tienen razón, es mg. Entonces, ¿dónde está el error? Porque la masa claramente está afectando la velocidad y eso no debería pasar, ¿no? O sea, no debería importar qué masa yo le ponga, el tiro debería ser exactamente igual de parabólico. Pero si se dan cuenta, no está funcionando así. Está dependiendo de la masa, ¿no? No debería depender de la masa. ¿En qué momento me equivoqué yo? La fuerza sí está, ¿no? O sea, la fuerza es la derivada del momento. Entonces, el momento sí tendría que depender de la masa, linealmente. La posición no debería depender de la masa. Pero eso nos lo quitamos dividiendo entre la masa y el momento, ¿no? Vamos a quitarle más y vamos a ponerle m nada más. A ver si no es por culpa de la variable global. Entonces, ese es el tiro parabólico. Sí, ¿no? Ahí está. Pero, sí, no, ahí está la parábola. Pero no debería depender de la masa. ¿Dónde está el error? Vamos a regresar. ¿se debería dividir entre la masa? ¿Dónde me falta dividir entre la masa? En todas tus KDP. En todas mis KDP. Ajá. Pero estoy K1, dividiendo entre K2. la masa al final, ¿no? No, pero en las de arriba. Pero estoy calculando el momento y el momento es velocidad por... Mm, ¿Estás de acuerdo que el momento sí va a depender de la masa? Depende linealmente de la masa. Entonces, mi velocidad inicial es 10-100. Ahí está el problema. Mi velocidad inicial no la multipliqué por la masa. Porque no estoy... El vector es el vector de momento, no el vector de velocidad. ¿Vale? Entonces le estaba ayudando una masa, le estaba ayudando una velocidad cada vez más pequeña cuando aumentaba yo la masa. Vamos a darle 200 pasos. Ahí está, ¿no? Y ahora no importa si yo aumento la masa, la parábola sigue siendo la misma. Sí, el error estaba en mi velocidad inicial. Estaba yo pasándole las velocidades iniciales, tenía que pasarle yo el momento inicial. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la del tiro parabólico. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Pero la idea era hacer algo más divertido. Por ejemplo, ¿qué otra fuerza se les ocurre? El oscilador armónico. Vamos a resolver el oscilador armónico, ¿vale? Entonces, sin quitarnos las dos dimensiones, ¿cómo definirían ustedes el oscilador armónico? Vamos a hacer el oscilador. Vamos a hacerlo en el X, ¿no? Vamos a decir que f de y sea 0. La fuerza en X. ¿Cuál va a ser la fuerza en X? ¿Cuál es la fuerza del oscilador? ¿Ya no se acuerdan? Chan, chan, chan. Menos KX, ¿no? Menos K por la posición X, ¿no? Eso sería menos KX. ¿Sí o no? Entonces nos hace falta definir la constante K, ¿no? Constante de resorte K. ¿Alguien se acuerda? Vamos a ponerle 100 newtons por metro, ¿no? 100 newtons por metro es un resorte fuerte, un resorte débil. ¿Alguien se acuerda? ¿Ya no se acuerda nadie? Entonces, vamos a decir que lo desplazamos 1 metro. O bueno, que empieza en el 0, 0 y le vamos a dar una velocidad en X de 1, ¿no? Entonces vamos a esperar que empiece a oscilar arriba y abajo. Pero pues en vez de graficar posición contra XY, tenemos que pasarle el tiempo contra la posición en X, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Eso está súper mal. Porque está cada vez oscilando más. ¿Dónde está el error en nuestro coding? Vamos a darle 2 y vamos a decirle... Está sobreestimando el oscilador. Eso es lo que está pasando. Ahí no se nota tanto, pero también está creciendo. A ver, vamos a ver si sí. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué me marcó ese error? Hmm, 2002 y 2001. ¿Qué pasó ahí? Ahí está.
seguimos teniendo este problema de sobreestimación. Chan, chan, chan. Y eso tiene que ver con un viejo problema. ¿Dónde me equivoqué? Time H2, H2 más 1. Posición, momento. Mm. Hmm. Eso tiene que ver con esto. Si no me recuerdo. Ah, sí. Está sobreestimando y sobreatenuando cuando calculo con el que sigue. Chan, chan, chan. Tiempo, masa, momento, posición. Claro. No estoy cambiando la posición. Tra. Sí, no estoy cambiando la posición. Esto en realidad es el método de Euler. Es el método de Euler. Para este caso en particular, esto simplemente es el método de Euler. Porque siempre estoy pasándole la posición actual. Momento, posición. Ajá. Pero este sí debería estar cambiando. Momento, bla, bla. Estos sí deberían ser diferentes. K1, K2, K3, K4. Ok. Vamos a verlo. Por cómo está definida la fuerza en este caso en particular, todos los Ks son iguales. El K1, el K2, el K3, el K4, porque la fuerza no depende del momento, depende de la posición. Entonces, todo este chorizo que hice aquí, para esta fuerza en particular, resulta que es solo el método de Euler calculado 4 veces. Y por eso es que no tiene mejora con respecto al método de Euler. ¿Sí se acuerdan cuando resolvimos el método de Euler para el oscilador armónico nos daba estos problemas? Precisamente estos dos. Resulta que el método de Runge Q4 para este problema en particular no tiene más precisión que el método de Euler. Me pregunto si se corregirá calculando todos con el método normal. Que era como yo lo tenía en la prueba que hice previamente. Sí, ahí estaba el problema. Por cómo yo lo había estado haciendo, no estaba yo haciendo el método de RK4, estaba yo haciendo el método de Euler. Y todo el error estaba en esta línea, por no querer escribirla completa. Y ahora sí, ya tenemos el método de Runge Q4. Y ya no deberíamos tener el problema de atenuación, sin importar qué tan fuerte sea el resorte. ¿Ok? Por andar de flojo y no describir completo una función, le reduje 3 niveles de magnitud al código.
Así es, Diego. Entonces, este código en particular ya puede calcular la interacción de una partícula con una fuerza y de hecho pueden hacerlo en 3 dimensiones solo agregando una dimensión más. Para terminar y ya irnos a dormir, que yo no pude dormir nada. Vamos a darle amortiguado. ¿Cómo amortiguan ustedes un oscilador? ¿Qué le hacemos a la FX? O al FY. Le restamos una constante por la velocidad. Restamos otra constante por la velocidad. Vamos a ponerle un coeficiente de fricción de 0.7, que yo recuerdo que es alto. Ya nadie me contestó. ¿100 newtons por metro es mucho o es poco? La fricción siempre va en sentido contrario de la velocidad, ¿no? Entonces, tiene que ser menos c por el momento, ¿no? Y lo corremos. Y ahí tenemos el oscilador amortiguado, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Por qué es donde de repente me da 102? Ok. Para que no pase eso, de 0 a n más 1 por h. Me está marcando un error raro de que el tiempo y la distancia no tienen el mismo tamaño. N por h de n más 1, ¿no? Entonces ya siempre va a tener n más 1 y ya no nos va a marcar errores raros. Ok. Entonces, con eso tenemos un oscilador amortiguado. ¿Sí? ¿Y alguien se acuerda cómo se agrega el forzamiento? ¿Alguien se acuerda? Coeficiente de fricción. Y es un omega 0, ¿no? El forzamiento generalmente. Vamos a ponerle un coeficiente de... ¿Qué será? 8. Es frecuencia de forzamiento. Y le vamos a sumar una fuerza más... ¿Qué será? 5 por el seno. Está muy grande. 0.5, 0.01, 0.1 por np.seno de omega 0 por el tiempo, ¿no? Creo que quedó muy chiquita. 0.5. Sigue estando muy chiquito. 5. Ahí está. Entonces, vamos a poner un poquito más grande. 10.
25. Ahí está. Entonces, inicialmente se empieza moviendo con la frecuencia y con la amplitud y la frecuencia del oscilador normal, el que no está amortiguado ni forzado. Empieza a decrecer por el amortiguamiento hasta que finalmente el término que termina ganando a largo tiempo es el término del forzamiento, ¿no? ¿Ya habían visto esta clase de soluciones? Ahora animarlo. Ok. Les muestro más o menos rápido lo que vamos a hacer el lunes. Este es un código que hice para la clase de física estadística el año pasado. Pero la idea es que que cambiemos este código para que ustedes puedan hacer algo similar. Entonces, seguramente los que tomaron clase de estadística conmigo ya se acordarán de él. Lo voy a subir ahorita también. Este es gas ideal. Entonces, chan, chan, chan. Y qué chafa, no se ve. Déjenme. Ok. No vamos a guardar, no vamos a ejecutarlo desde Spider, vamos a ejecutarlo desde Python. Windows PowerShell. Les comparto mi pantalla para que vean lo que estamos haciendo. Esto a veces nos llegaba a pasar. El Spider se comió la ventana de TK Inter, entonces no me está mostrando la animación. Entonces tenemos que ejecutarlo desde fuera. Vamos a ejecutarlo desde fuera, ejecutando desde Python. Y ¿sí lo están viendo todos? Entonces, este es el código que quiero que hagamos el próximo lunes. Que les va a enseñar cómo hacer animación y cómo hacer gráficas. ¿Vale? Entonces, ahorita lo vuelvo a ejecutar. La idea original del código, lo vamos a explorar el lunes, es que inicia con una sola pelota moviéndose a gran velocidad y empieza a haber colisiones con todas las demás y cómo eventualmente llegamos a un equilibrio termodinámico y cómo pasamos de una delta de cero de velocidades a la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que debieron haber visto en su clase de estadística. El tiempo, en teoría, en termodinámica, no sé si lo recuerdan, pero el tiempo es infinito, entonces tenemos que esperar un tiempo infinito para llegar a la ecuación de Maxwell-Boltzmann. Pero, pues si los dejamos un par de minutos, ya recuperaremos la función de Maxwell-Boltzmann, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Nos faltaría ver la parte de animación para acabar el grupo de simulación, que básicamente sería enseñarles a graficar y a animar un objeto con Python. Y con eso oficialmente terminaríamos el temario y dejaríamos la segunda. Perdón, yo subiría hoy en la noche el segundo examen, que es el de derivación e integración numérica, y el tercer examen sería resolución de ecuaciones diferenciales y simulación. Entonces, les subimos el examen hoy a más tardar mañana temprano para que tengan todo el fin de semana. Y la próxima semana subiríamos el tercer examen. Ya que se quedan 2 exámenes y ahí muere. Pues déjenme lo discuto con Brandon y con Diego. Y lo de Machine Learning lo utilizaríamos para reposición, ¿no? Mi querido Brandon. Para que los que les fue mal, que los que les fue mal, pues tengan chance de subir su calificación. Sí. ¿Vale? Sí, suena bien. Bueno, pues entonces, si no hay duda, ahorita subo los códigos que vimos y
pues nos veremos el lunes, ahora sí ya, que ya estoy libre de hacer cosas. ¿Sale? Gracias. Pues cuídense, jóvenes. Que tengan buena tarde.